si estás leyendo esto, ya estás preparado para el salto final. Introducción. Umbral es una palabra extraña para comenzar una historia, pero es la que mejor describe lo que está ocurriendo dentro de ti en este mismo instante. No es una llegada ni una despedida, sino ese punto intermedio donde algo todavía no sabido empieza a abrirse camino entre tus pensamientos. Muchas veces crees que la vida cambia en grandes explosiones, en decisiones repentinas o en momentos dramáticos, pero casi nunca es así. La mayoría de las transformaciones empiezan como un roce leve, una sensación que parece insignificante hasta que, sin saber cómo, te das cuenta de que lleva semanas, meses o incluso años tocando a tu puerta. Ese toque suave, persistente, es el llamado. Y si estás aquí, leyendo estas palabras, es porque ya lo escuchaste. Hay un instante, casi imperceptible, en el que comienzas a sospechar que algo en ti se está moviendo. No sabes si es una inquietud o una intuición, una necesidad de cambio o un cansancio acumulado, pero sientes que lo que te sostenía antes ya no tiene la misma fuerza. No es tristeza, aunque a veces lo parezca. No es miedo, aunque el miedo trate de disfrazarse de prudencia. Es una especie de memoria que no sabías que tenías, un recuerdo silencioso de quien fuiste antes de aprender a reducirte para encajar. Ese recuerdo es lo que ahora te llama, no para regresar al pasado, sino para avanzar hacia una expresión más honesta de ti mismo. Y es precisamente en ese cruce invisible donde te encuentras ahora. Muchos ignoran ese llamado por años, incluso por décadas. Se convencen de que es solo una idea pasajera, una fantasía, una molestia emocional que se disipará con trabajo, distracción o rutina. Pero tú no. Tú llegaste hasta aquí. Tú decidiste, aunque sea sin querer, abrir un espacio para escuchar lo que siempre estuvo esperando. Podrías pensar que fue casualidad, pero no lo es. La casualidad carece de sincronía, y esto que estás sintiendo tiene demasiada precisión como para ser un accidente. De alguna manera, en algún lugar interno que no has terminado de explorar, ya sabías que ibas a terminar frente a este texto. Y yo solo estoy nombrando aquello que ya empujaba desde dentro. El llamado no se parece a las decisiones racionales. No tiene horarios ni lógica. No se presenta cuando todo está en calma y ordenado, sino cuando la vida se vuelve demasiado estrecha para seguir viviendo como antes. Surgen preguntas que antes no te hacías. ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué parte de mí todavía no ha despertado? No siempre respondes, pero la sola aparición de esas preguntas es señal de que algo profundo está cambiando. El llamado no te exige que entiendas, solo que prestes atención. Y tú, aunque te cueste admitirlo, ya empezaste a hacerlo. Es posible que sientas un leve temblor interno, no de miedo sino de reconocimiento. Como cuando ves un paisaje por primera vez y sin embargo te resulta familiar. Así se siente el inicio del camino interior, extraño y conocido al mismo tiempo. Sientes curiosidad, pero también cautela. Una parte de ti quiere avanzar, otra quiere quedarse donde está, donde todo es predecible. Es normal. Los finales y los comienzos siempre coexisten así, como dos voces que tiran en direcciones opuestas. Pero escucha bien, cuando aparece esta tensión interna, cuando la duda y el impulso se encuentran cara a cara, significa que ya no estás dormido. Significa que la vida te despertó para mostrarte que existe un camino que solo tú puedes caminar. Tal vez te preguntes qué es exactamente lo que se supone que debes hacer ahora. La respuesta, aunque no lo parezca, es simple, nada inmediato. Solo reconocer. Solo aceptar que estás en este punto por una razón. El llamado no quiere que tomes decisiones precipitadas ni que derrumbes tu vida de un día para otro. Quiere que recuerdes que tienes un destino que no coincide con la inercia. Quiere que recuperes tu mirada, esa mirada limpia con la que alguna vez imaginaste posibilidades que después dejaste caer por miedo, por dudas o por obligaciones ajenas. Lo que viene más adelante, el salto, la transformación, el renacimiento, ya llegará. Por ahora, basta con que no te engañes más fingiendo que no escuchas lo que escuchas. A veces, el llamado se siente como un leve vacío en el estómago, como si algo faltara sin que puedas identificar qué.
Otras veces se manifiesta como una incomodidad persistente, una sensación de que creciste por dentro pero tu vida exterior no ha alcanzado ese crecimiento. Y en ocasiones se presenta como un suave entusiasmo, una chispa que no sabes explicar pero que te impulsa a buscar algo distinto, más amplio, más tuyo. No importa la forma que tome, siempre trae el mismo mensaje, ya no puedes seguir viviendo a medias. Hay un punto en el que no puedes mentirte más. Un punto en el que comprender que estás leyendo algo que no solo informa, sino que confirma. Porque esta introducción no vino a decirte qué hacer. Vino a recordarte lo que ya está ocurriendo en ti. Vino a poner en palabras aquello que tus silencios han repetido sin descanso. Vino a darte el permiso que llevabas años esperando recibir de alguien más, sin darte cuenta de que solo podía venir de ti. Y ahora ya lo sabes. Estás en el umbral. Y el llamado, finalmente, te encontró. Capítulo 1. El murmullo antes del despertar. Amanecería es una palabra que no existe oficialmente, pero la necesito para describir ese momento interno en el que aún no ha salido el sol, pero ya se siente la promesa de su luz. Esa fase intermedia en la que nada ha cambiado todavía, pero todo está a punto de hacerlo. Así comienzan los despertares reales, no con ruido, no con anuncios, no con certezas, comienzan con un murmullo. Un sonido tan leve que solo quien está preparado en algún nivel profundo puede escucharlo. Y tú, aunque no lo admitas en voz alta, ya lo escuchaste. No lo sabes explicar, pero sabes de qué hablo. Ese pequeño tirón en el pecho, esa inquietud suave, esa sensación de que algo antiguo dentro de ti ha empezado a abrir los ojos después de años de silencio. No siempre es agradable. A veces el murmullo se siente como nostalgia. No una nostalgia por algo vivido, sino por algo que aún no has vivido y que, sin embargo, te pertenece. Como si una parte olvidada de ti hubiera decidido llamar tu atención desde un lugar del que no tienes memoria consciente. O quizás se manifiesta como un cansancio extraño, no físico, sino emocional, como si cargaras con una responsabilidad que en realidad nunca fue tuya. El murmullo despierta preguntas que te incomodan porque no vienen de la mente, sino del alma, y el alma no suele ser diplomática. Te susurra cosas que preferirías no escuchar, que ya no puedes seguir viviendo en piloto automático, que la versión de ti que has mantenido por años ya no encaja con la expansión que intenta abrirse paso, que tu vida tal como está ha comenzado a sentirse demasiado pequeña. La mayoría intenta ignorar este murmullo. Se distraen con trabajo, ruido, compromisos, pantallas, cualquier cosa que permita evitar el silencio donde las verdades se hacen evidentes. Pero tú no, y no porque seas más valiente que otros, sino porque ya superaste el punto en el que ignorarte a ti mismo era una opción viable. Todo se fue acumulando. Cada incomodidad leve. Cada intuición reprimida. Cada idea que te visitó y dejaste pasar. Cada sueño que aplazaste para más adelante. Cada verdad pequeña que callaste para no alterar la estabilidad que tanto te esforzaste por mantener. Y un día, sin saber exactamente cuándo ocurrió, el murmullo se volvió demasiado fuerte para seguir fingiendo que no lo oías. El despertar nunca es instantáneo. Es un proceso que empieza como una grieta diminuta en el muro que construiste para protegerte. Un muro que en su momento fue necesario, incluso sabio. Pero un muro que, con el tiempo, empezó a convertirse en una cárcel. El murmullo es la primera señal de que la estructura interna ya no soporta seguir conteniendo lo que de verdad eres. Comienza como un cuestionamiento, ¿esto es todo? Luego se convierte en una inquietud, ¿por qué siento que falta algo? Después se transforma en un llamado insistente, no sigas así, hay más para ti. Y finalmente se vuelve una certeza, necesito cambiar. El despertar no empieza cuando lo decides, empieza cuando ya no puedes detenerlo. Hay algo particularmente hermoso y doloroso en esta fase. Antes del despertar completo, la vida se vuelve un espejo incómodo. Todo lo que te conforma se vuelve más nítido. Las rutinas que antes te parecían normales ahora te pesan. Las relaciones que antes tolerabas ahora te desgastan. Las decisiones que antes tomabas sin pensar ahora te desconciertan. No es que todo se vuelva peor, es que tú te vuelves más consciente. Lo que antes podías ignorar ahora te toca el alma.
Lo que antes podías justificar ahora te hiere. Y lo que antes parecía suficiente simplemente deja de serlo. También puede que experimentes pequeñas señales externas. Tal vez conversaciones que parecen casuales pero contienen mensajes que te llegan demasiado profundo. Tal vez coincidencias que se repiten con una precisión inquietante. Tal vez emociones que surgen sin una causa evidente. El murmullo, tarde o temprano, termina sincronizándose con la vida misma. Es como si el universo se volviera cómplice y empezara a empujar con suavidad, pero con intención. Nada dramático, nada obvio. Solo empujes sutiles en la dirección que te corresponde. Y aunque puedas resistirte un poco al principio, llega un momento en el que ya no tienes energía para seguir luchando contra tu propia verdad. Lo más curioso de todo es que este murmullo no te está empujando hacia algo desconocido. La sensación de incertidumbre no proviene del llamado, sino del hábito de vivir encerrado en versiones limitadas de ti mismo. El murmullo no es un extraño, es una parte tuya que olvidaste o que te obligaste a olvidar para poder sobrevivir en ciertas etapas de tu vida. Por eso, cuando lo escuchas, no lo sientes como algo ajeno. Lo sientes como un retorno, como el eco de algo que siempre estuvo ahí. Puede darte miedo, claro, pero es un miedo que nace de la expansión, no del peligro. Es el miedo que aparece cuando estás a punto de crecer. Habrá momentos en los que quieras apagarlo. Porque el despertar te obliga a confrontar verdades que no siempre son cómodas. Te obliga a admitir que has permanecido en lugares que te quedaban pequeños. Te obliga a aceptar que tus decisiones no siempre nacieron de tu auténtico deseo, sino de tus heridas. Te obliga a ver que muchas veces te adaptaste tanto que te perdiste a ti mismo en el proceso. Ninguno de estos reconocimientos es fácil. Pero todos son necesarios. El murmullo no te exige perfección, te exige honestidad. No te pide que cambies de inmediato, te pide que te dejes de engañar. No te pide que saltes hoy, te pide que escuches. Puede que notes cómo te vuelves más sensible, más perceptivo, más conectado con cosas que antes pasaban desapercibidas. Puede que sientas una mezcla confusa de emoción y miedo, porque sabes que algo se está moviendo, pero no tienes claridad sobre qué vendrá después. Y aún así, sigues avanzando internamente. Este es el preludio del despertar, un territorio extraño donde ya no te sirve lo viejo, pero todavía no tienes lo nuevo. Un puente. Un intervalo. Un suspiro sostenido en medio de dos vidas. Lo importante aquí es que, aunque todavía no lo creas, estás preparado. El hecho de que escuches este murmullo, de que lo reconozcas, de que estés presente en este momento, es prueba suficiente. Nadie escucha este llamado antes de tiempo. Llega cuando ya tienes la capacidad, aunque todavía no la confianza. Llega cuando estás listo, aunque no te sientas listo. Llega cuando tu alma decidió que ya es momento de recuperarte a ti mismo. Y así, con un murmullo casi imperceptible, inicia todo. Porque antes de cada despertar verdadero, siempre hay un susurro que anuncia que la historia está a punto de cambiar. Y tú ya lo oíste. Aunque aún no veas la luz completa, ya amanecerías por dentro. Capítulo 2. El peso de lo no dicho. Hondura es la primera sensación que emerge cuando te atreves a mirar de frente aquello que llevas guardado desde hace demasiado tiempo. No es un simple recuerdo ni una emoción suelta, es una profundidad silenciosa donde se acumula todo lo que no dijiste, lo que callaste para no incomodar, lo que guardaste para proteger a otros y, sin querer, terminaste usando para encerrar partes de ti. La hondura no aparece de golpe. Se revela como una densidad en el pecho, un nudo discreto en la garganta, una tensión que aparece sin aviso en los momentos menos esperados. Es el peso de lo no dicho, y aunque te has acostumbrado a llevarlo, algo dentro de ti sabe que ya no puede acompañarte en el camino que estás a punto de emprender. Muchas veces callaste no porque quisieras, sino porque en algún punto aprendiste que hablar te hacía vulnerable. Quizá creciste en entornos donde expresar tus emociones era interpretado como debilidad, o donde tus necesidades parecían un estorbo frente a los problemas de los demás. Tal vez guardaste silencios para evitar conflictos, para mantener la paz, para sostener vínculos que en realidad se desmoronaban sin que nadie lo admitiera.
Cada silenciamiento fue, de algún modo, un acto de supervivencia. Y sin embargo, sobrevivir no es lo mismo que vivir. En ese esfuerzo por encajar, por evitar el dolor ajeno, por mantener estabilidad externa, fuiste acumulando capas de palabras no pronunciadas que comenzaron a formar una armadura. Una armadura pesada que te protegía, sí, pero que también te impide ahora moverte con libertad. El peso de lo no dicho no solo se manifiesta como un silencio emocional, también aparece en decisiones que no tomaste, en oportunidades que dejaste pasar, en conversaciones que nunca tuviste y que habrían cambiado el rumbo de tus días. Esas palabras contenidas se convierten en fantasmas internos que te siguen a todas partes, recordándote de forma sutil lo que pudo haber sido. No hay culpa en esto, aunque a veces la sientas. Hay historia. Hay heridas. Hay aprendizajes que hiciste para sobrevivir en circunstancias en las que eras demasiado joven o demasiado vulnerable para elegir de otra manera. Pero la vida, tarde o temprano, te pide actualizar las herramientas que ya cumplieron su función. Y una de esas herramientas, quizá la más desgastada de todas, es el silencio autoimpuesto. Lo no dicho pesa porque contiene verdad. Y la verdad, cuando se reprime, no desaparece, se transforma. Lo que no expresa se convierte en tensión física, en ansiedad difusa, en pensamientos recurrentes que vuelven una y otra vez buscando salida. Se convierte en una especie de ruido interno que trata de recordarte que no puedes seguir negándote a ti mismo. A veces se manifiesta como irritación sin motivo, otras como tristeza inesperada, otras como una sensación de vacío que no logras llenar con nada externo. Todo esto no es señal de que estés roto, es señal de que estás lleno. Lleno de cosas que ya no caben dentro porque ya no pertenecen a quien eres hoy. El proceso de enfrentar lo no dicho no empieza con hablar, sino con escuchar. Escuchar lo que te duele reconocer. Escuchar lo que has evitado sentir. Escuchar la voz interna que se ha debilitado de tanto ser ignorada, pero que insiste en recordarte quién eres y qué necesitas. No siempre será cómodo, y en ocasiones te parecerá que abrir esas puertas internas será demasiado. Pero la incomodidad no es un enemigo, es un indicio de que tocaste un límite que está listo para expandirse. El verdadero peligro no está en sentir, sino en seguir acumulando emociones que nunca encuentran salida. También es importante comprender que lo no dicho no siempre se refiere a palabras dirigidas a otros. A veces, el silencio más destructivo es el que mantienes contigo mismo. Las verdades que no te permites aceptar. Los deseos que consideras imposibles. Las necesidades que aprendiste a minimizar. Las heridas que prefieres no mirar porque temes revivirlas. Pero al no decirlas, al no reconocerlas, las dejas estancadas dentro de ti como una historia congelada que se niega a avanzar. Y sin avanzar, no puedes transformarte. Cuando comienzas a reconocer este peso, algo en ti cambia. No drásticamente, pero sí con firmeza. Empiezas a notar cuáles son tus silencios preferidos, esos que usas como refugio para evitar confrontaciones externas o internas. Te das cuenta de que ciertas personas, lugares o hábitos exigen de ti un silencio que ya no puedes seguir ofreciendo. Comprendes que muchas de tus cargas actuales no son tuyas, sino herencias emocionales que aceptaste sin cuestionarlas. Y en ese reconocimiento nace un primer gesto de libertad, ya no quieres seguir sosteniendo lo que te apaga. Este capítulo no viene a exigirte que lo digas todo de golpe ni que hagas confesiones dramáticas. Viene a decirte que observes el peso que llevas, que sientas su forma, que reconozcas su origen. Porque solo lo que se reconoce puede soltarse. Y para soltar, primero debes admitir que te pesa. Lo no dicho se libera cuando dejas de esconderlo en rincones internos y lo traes a la luz de tu conciencia, aunque sea para ti solo. Decirte la verdad a ti mismo es el primer acto de sinceridad profunda, el acto que inaugura cualquier transformación auténtica. El llamado que escuchaste antes comienza a hacerse más claro aquí, donde los silencios guardados empiezan a mostrarse. Tu despertar no será completo si continúas arrastrando palabras que ya cumplieron su función. Hay cosas que no dijiste porque entonces no podías. Pero ahora puedes. Y aunque todavía no sepas cómo expresarlas, aunque aún no estés listo para pronunciarlas fuera, reconocerlas internamente es un comienzo poderoso.
Este viaje que iniciaste, sí, el que te trajo hasta estas páginas, requiere espacio. Espacio interno para que lo nuevo pueda entrar. Pero nada nuevo puede entrar mientras lo viejo ocupa el corazón. Así que empieza por esto, siente el peso. No lo juzgues. No lo rechaces. Solo reconócelo. Esa simple acción, aunque parezca pequeña, ya es un acto de liberación. Y cada liberación, por mínima que sea, te acerca un poco más al despertar que te espera. Lo no dicho no quiere castigarte, quiere liberarse. Y tú, al fin, estás listo para escucharlo. Capítulo 3. Cuando la vida te detiene a propósito. Quietud es la palabra que aparece cuando la vida decide frenarte sin pedir tu consentimiento. No es un alto brusco, tampoco un derrumbe, es un silencio extraño que se instala en medio de tu rutina como si el tiempo hubiera perdido interés en avanzar. De pronto, las cosas que antes fluían se vuelven lentas, las respuestas que buscabas dejan de llegar, los planes se detienen sin explicación aparente. Y aunque tu mente intente justificarlo con lógica, hay una parte más profunda de ti que sabe que no es casualidad. Esa detención tiene un propósito. Uno que quizás aún no alcanzas a ver, pero que te envuelve con la precisión de un movimiento que viene desde un nivel más hondo que tus intenciones conscientes. A veces la vida te detiene porque vas demasiado rápido para darte cuenta de hacia dónde te diriges. Te acostumbras a moverte por inercia, a llenar tus días de actividad para no escuchar el ruido interno, a creer que avanzar es lo mismo que crecer. Hasta que un día, algo te frena, una crisis inesperada, una pérdida, una situación que bloquea el camino que dabas por seguro, una sensación repentina de cansancio que no se explica con horas de sueño. Y en ese freno, se revela algo que llevaba tiempo gestándose dentro de ti. No es un castigo, es un llamado. Un llamado que solo puede escucharse en la pausa. La detención también aparece cuando estás aferrado a un ritmo que ya no te pertenece. Tal vez seguiste un camino que alguna vez fue correcto, pero ya dejó de serlo. Tal vez te quedaste en un lugar emocional por lealtad, por costumbre o por miedo. Tal vez estabas sosteniendo obligaciones que no reflejan tu verdad actual. La vida, en su extraña sabiduría, interviene cuando tú no lo haces. Te quita la ilusión de control para mostrarte lo que no te atreves a mirar. Te empuja hacia un espacio donde ya no es posible evadir la conversación más importante, la que debes tener contigo mismo. Hay detenciones que duelen, no por lo que representan, sino por lo que exponen. Cuando la vida se detiene, queda al descubierto todo aquello que evitabas ver mientras mantenías la mente ocupada. Aparecen emociones que creías superadas, deseos que habías enterrado, heridas que pedían atención desde hace años. Te ves obligado a mirar sin filtros. Te quedas sin la excusa de la prisa, sin la distracción de la rutina, sin la protección de no tengo tiempo para esto. Y ahí, en esa desnudez emocional, entiendes que la pausa no está vacía, está llena de señales. Lo más desconcertante es que la pausa suele llegar justo cuando sientes que estabas por lograr algo, como si la vida quisiera interrumpir tu avance. Pero no es así. La vida no te interrumpe, te recalibra. A veces necesitas detenerte antes del paso final para no repetir viejos patrones con una nueva oportunidad. Otras veces la pausa aparece para reposicionarte emocionalmente antes de un desafío que requiere una versión más consciente de ti. Y hay momentos en los que la detención es el único modo de evitar que sigas entregando tu energía a algo que ya no resuena con tu verdad. En esta fase, el miedo suele confundirte. Temes estar retrocediendo. Temes perder lo que construiste. Temes equivocarte al detenerte. Pero observa con atención, la pausa nunca viene acompañada de vacío, viene acompañada de preguntas. Preguntas que nacen no desde la duda, sino desde la necesidad de elevar tu conciencia. Preguntas que te invitan a reconsiderar tu camino, no desde la culpa, sino desde la autenticidad. Preguntas que te confrontan con la posibilidad de que mereces algo distinto, algo más alineado contigo, algo que requiere que te detengas antes de poder recibirlo. Lo que más cuesta en estos momentos es aceptar que no puedes forzar el flujo. Intentas empujar, resolver, insistir, pretender que nada está cambiando. Te aferras a la ilusión de que todo volverá a la normalidad.
Pero esa normalidad que añoras tal vez ya no existe. O tal vez nunca fue realmente tuya. La vida no te detiene para que regreses al mismo punto, te detiene para que te reconozcas en el nuevo. La pausa es un umbral disfrazado. Un preludio. Un respiro antes de un giro interno que solo puede producirse en la quietud. Cuando empiezas a aceptarla, la pausa se vuelve maestra. Te muestra lo que ignorabas. Te ofrece claridad donde antes solo había ruido. Te obliga a reevaluar qué te sostiene y qué te desgasta. Y poco a poco, sin que lo fuerces, comienza a nacer una comprensión nueva. No puedes seguir avanzando con la misma mentalidad que te trajo hasta aquí. Necesitas una versión expandida de ti mismo, una que no se construye corriendo, sino escuchando. Cada pausa es un laboratorio interno donde descubres lo que realmente importa. A medida que te permites entrar en el silencio, descubres que la vida no te está quitando el movimiento, te está enseñando a dirigirlo. Te muestra que detrás del freno hay un impulso más grande que todavía no estás listo para sostener. La pausa te prepara. Te limpia. Te vacía de lo que ya no necesitas. Te coloca frente a tu propia sombra para que dejes de caminar a ciegas. Es en esta quietud donde recuperas fuerza, donde recuperas visión, donde recuperas verdad. Y entonces, un día cualquiera, sin aviso, sientes el cambio. La pausa deja de ser una cárcel y se convierte en un portal. Comprendes que necesitabas ese tiempo, aunque te resististe al principio. Sientes como la energía comienza a moverse de nuevo, pero con otra intención, con otro propósito, con otra claridad. Y entiendes que el movimiento que viene ahora no nace de la inercia, sino de una decisión consciente. La vida te detuvo a propósito porque necesitabas recordar algo esencial. No puedes avanzar hacia tu destino manteniendo la velocidad del miedo. Solo podrás avanzar realmente cuando lo hagas desde la verdad que descubriste en la quietud. Y aunque todavía no lo veas con total nitidez, cada pausa que te atravesó estaba formándote para lo que está por venir. Aquí, justo en este punto, donde no puedes acelerar ni retroceder, comienza la preparación más profunda para el salto que te espera. Capítulo 4. El umbral invisible. Tránsito es la palabra que mejor captura ese espacio ambiguo en el que te encuentras cuando algo dentro de ti empieza a cambiar sin que el mundo exterior se haya dado cuenta. No es un comienzo claro ni un final evidente, es un pasadizo silencioso, como si caminaras entre dos realidades que aún no logran definirse del todo. En este umbral invisible, tu identidad se expande y se contrae al mismo tiempo. Sientes la llamada de una versión más auténtica de ti, pero también la resistencia natural de lo conocido, de lo familiar, de aquello que se aferra para no desaparecer. Este tránsito no se ve desde afuera, pero se siente con una intensidad que a veces te asusta y a veces te emociona, dependiendo del día y del momento. Este umbral aparece cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir siendo quien fuiste, pero todavía no sabes quién estás destinado a ser. Es un espacio incómodo, porque no hay certezas, no hay garantías, no hay mapas. Solo hay intuiciones. Y aunque la intuición es una guía poderosa, no siempre es fácil confiar en ella cuando todo lo que conoces te invita a mantenerte dentro de los límites que antaño te ofrecieron seguridad. Lo curioso es que esos límites que antes te protegían ahora se sienten como cadenas suaves, casi invisibles, pero cadenas al fin. Sabes que ya no puedes quedarte ahí, aunque moverte hacia adelante genere vértigo. El umbral invisible se manifiesta en pequeñas grietas internas. Grietas que aparecen cuando te das cuenta de que ciertos hábitos ya no te representan, de que algunas conversaciones te dejan un sabor amargo, de que hay lugares donde antes encajabas y ahora simplemente no perteneces. No es rechazo, es transformación. La vida no te está expulsando de nada. Te está empujando hacia algo. Pero en este tramo inicial, todavía no puedes ver con claridad hacia dónde. Esa es la esencia del umbral, un puente que solo se revela paso a paso, no desde el inicio. En este territorio, te vuelves más sensible a tus propias contradicciones. Hay días en los que te sientes pleno, casi iluminado, como si por fin estuvieras alineado con un camino verdadero. Y otros días en los que te sientes perdido, desorientado, incapaz de avanzar. Es normal. La transición no es lineal. En el umbral conviven tu antigua identidad y tu identidad emergente.
Una tira de ti con fuerza conocida, la otra te atrae con una promesa que todavía no comprendes del todo. Entre ambas, te encuentras tú, tratando de no fragmentarte mientras aprendes a sostenerte en esta tierra intermedia. Lo más difícil de este umbral no es el cambio en sí, sino la incertidumbre. La mente anhela definiciones claras, decisiones firmes, caminos trazados. Pero el alma tiene otro ritmo, otra forma de aprender, otra manera de revelarse. El alma necesita silencio, tiempo, espacio. El umbral invisible te fuerza a detener la lógica y abrir espacio para lo intuitivo, lo emocional, lo interno. Te exige confiar sin ver, avanzar sin pruebas, sostenerte sin certezas. Te exige una valentía que no se basa en la fuerza, sino en la honestidad radical contigo mismo. En este punto, empiezan a surgir señales sutiles. No son milagros espectaculares ni coincidencias grandiosas, sino detalles pequeños que se repiten con exactitud inquietante, una frase escuchada al pasar, un recuerdo que vuelve sin razón aparente, una imagen que se repite en sueños, un pensamiento persistente que intenta empujarte hacia una dirección concreta. Estas señales parecen insignificantes al principio, pero se vuelven imposibles de ignorar. Son las luces del camino que todavía no ves, pero que ya siente tu interior. Son recordatorios de que no estás divagando. Te estás transformando. El umbral también te confronta con despedidas silenciosas. No siempre se trata de personas que se van, sino de versiones tuyas que se disuelven. Notas cómo ya no reaccionas igual, cómo ya no deseas lo mismo, cómo ya no buscas las mismas validaciones. Esta pérdida interna no es dolorosa porque sea mala, duele porque es real. Cambiar de piel siempre trae una sensación de nostalgia por lo que fuiste. Pero también trae alivio, porque finalmente puedes respirar sin las capas que te asfixiaban. En medio de este proceso, algunas partes de ti intentan aferrarse a lo viejo por miedo al vacío. Es comprensible, el vacío da miedo porque es territorio desconocido. Pero el vacío también es fértil. Es el lugar donde se siembra lo nuevo. El umbral invisible te invita a no llenarlo de inmediato con cualquier cosa que se parezca a certeza. Te invita a habitarlo con paciencia, aunque duela. Te invita a confiar en que lo que viene después no será una repetición del pasado, sino una expansión de tu futuro. A menudo, este tramo del camino pasa desapercibido para los demás. Nadie nota la revolución silenciosa que ocurre dentro de ti. Por fuera, sigues funcionando. Sigues hablando. Sigues cumpliendo. Pero por dentro, algo se está reorganizando a una profundidad que solo tú puedes sentir. Este es un proceso íntimo, personal, irrepetible. No necesita ser validado ni aplaudido. Solo necesita ser respetado. Cuando finalmente empiezas a comprender que estás en un umbral invisible, surge una claridad inesperada, no estás perdido. Estás en tránsito. Y aunque aún no veas el destino final, ya no eres la persona que inició este viaje. Eres alguien más consciente, más despierto, más preparado. La vida te está afinando desde dentro para que lo que viene no te encuentre dormido. Porque los umbrales no existen para detenerte. Existen para transformarte. Y tú, silenciosamente, ya empezaste a cruzarlo. Capítulo 5. Los fantasmas del miedo y sus disfraces. Sotavento es esa zona invisible en la que te resguardas cuando el miedo empieza a soplar más fuerte de lo esperado. No se trata del miedo evidente, ese que reconoces de inmediato porque paraliza, sacude o te obliga a actuar impulsivamente. Hablo del miedo silencioso, del que se mueve por debajo de la conciencia, del que se disfraza con tanto ingenio que terminas creyendo que es prudencia, responsabilidad o simple sentido común. Ese miedo soterrado es el más peligroso de todos, porque se instala sin anunciarse y empieza a tomar decisiones por ti con la suavidad de quien no quiere ser descubierto. Detrás de cada excusa razonable, de cada no es el momento, de cada tengo que esperar un poco más, suele haber un fantasma del miedo susurrando desde un rincón que no te atreves a iluminar. Este miedo disfrazado raramente se siente como pánico. A veces se expresa como cansancio, como una bruma mental que te impide ver con claridad, como un estado de confusión que te hace creer que no tienes suficiente información para avanzar.
Otras veces se presenta como exigencias internas imposibles de cumplir, sentirte completamente preparado, tener todas las respuestas, comprobar que cada posible riesgo ha sido cuidadosamente eliminado. No te das cuenta, pero esos requisitos imposibles están diseñados para mantenerte inmóvil. Los fantasmas del miedo no quieren exponerse, quieren convencerte de que moverte sería un error. También existen los miedos que se disfrazan de lealtad. Permaneces en lugares que ya no te nutren porque te dices que no quieres fallarle a nadie. Mantienes vínculos que te desgastan porque te repites que debes ser comprensivo. Sostienes roles que te ahogan porque crees que son parte de tu identidad. Pero en el fondo, detrás de toda esa narrativa que suena noble, lo que hay es temor, temor a decepcionar, a ser rechazado, a perder el control, a no saber quién eres sin esos vínculos o esas rutinas. El miedo, cuando no quiere admitir su presencia, se vuelve experto en disfrazarse de virtud. Hay miedos que se camuflan como metas. Te mantienes ocupado, siempre persiguiendo algo que parece importante, pero que en realidad sirve para distraerte de lo esencial. Te llenas de proyectos, obligaciones y listas interminables para evitar enfrentar la pregunta que no quieres escuchar: ¿qué parte de mi vida estoy postergando por miedo? La actividad constante puede parecer productividad, pero muchas veces es una estrategia sofisticada para huir de tu propio crecimiento. Los fantasmas del miedo celebran esa ocupación porque mientras te mantengas en movimiento superficial, no tendrás energía para el movimiento profundo. Y luego están los miedos que se disfrazan de memoria. Miedos que nacieron en experiencias pasadas donde fuiste herido, rechazado o invalidado. Esos miedos no solo recuerdan el dolor, lo exageran, lo proyectan, lo convierten en un argumento para no arriesgarte otra vez. Te dicen que no eres capaz, que es mejor no intentarlo, que la historia se repetirá. Lo hacen con tanta familiaridad que llegas a creer que son parte natural de ti. Pero no lo son. Son ecos. Ecos de momentos antiguos que ya no representan lo que eres ni lo que puedes ser. Cuando comienzas a reconocer estos disfraces, algo se aclara internamente. Descubres que el miedo no está tratando de destruirte, está tratando de mantenerte a salvo utilizando estrategias obsoletas. Estrategias que en algún momento funcionaron, sí, pero que ahora necesitan evolucionar contigo. El miedo no es tu enemigo, pero tampoco es un buen guía. Es una señal. Una luz roja que aparece para decirte que estás entrando en territorio desconocido. Y el territorio desconocido no es peligroso por sí mismo, solo es nuevo. El miedo, sin embargo, intenta convencerte de que lo nuevo es una amenaza, porque no tiene referencias para procesarlo. Lo que más desconcierta es darte cuenta de que muchos de tus límites emocionales no son reales, sino construcciones internas basadas en interpretaciones antiguas. Has creído durante años que no eras lo suficientemente fuerte, lo suficientemente talentoso, lo suficientemente digno. Y esos pensamientos, aunque parezcan racionales, son disfraces del miedo. La mente los recicla para mantenerte en terreno familiar. Porque lo familiar, incluso cuando duele, parece más seguro que lo desconocido. Pero tú ya no estás buscando seguridad, estás buscando verdad. Y la verdad rara vez se encuentra en lo que ya conoces. A medida que avanzas hacia tu despertar, los fantasmas del miedo empiezan a mostrarse con más claridad. No porque se vuelvan más fuertes, sino porque tú te vuelves más consciente. Empiezas a distinguir entre tu voz auténtica y las voces heredadas del pasado. Empiezas a ver cuando estás actuando desde expansión y cuando desde contracción. Empiezas a percibir que el miedo, cuando se revela, pierde poder. El miedo solo domina cuando no lo nombras. Cuando lo nombras, se desvanece, como si la luz interna lo obligara a retirarse hacia las sombras. Este capítulo no busca que elimines tus miedos. Eliminarlos sería imposible y, además, innecesario. Los miedos cumplen una función, te muestran dónde está el borde de tu crecimiento. Lo que sí te invita a hacer es observarlos sin disfraz, sin historias, sin engaños. A reconocer cuando estás paralizado no por falta de opciones, sino por la ilusión de peligro. A entender que el miedo no desaparecerá antes del salto, desaparecerá después, cuando comprenda que ya no es él quien dirige tus pasos. En el fondo,
Los fantasmas del miedo aparecen justo antes de tus mayores expansiones. Saben que estás cerca de romper un patrón, de cruzar un umbral, de convertirte en alguien más libre. Por eso se intensifican, por eso se disfrazan, por eso intentan confundirte. Pero tú, a diferencia de antes, ya estás aprendiendo a verlos tal como son, protectores desactualizados, sombras que temen perder su función, ecos que han cumplido su tiempo. Cada vez que eliges avanzar a pesar de ellos, les das un mensaje claro: ya no necesitas esconderte detrás de disfraces. Ya no necesitas vivir en sotavento. Ya no eres guiado por el miedo, sino por la verdad que empieza a despertar dentro de ti. Capítulo 6. La memoria de lo que siempre fuiste. Raigal es la sensación que emerge cuando comienzas a recordar partes de ti que creías perdidas, como si una raíz profunda estuviera llamando tu atención desde el interior de la tierra emocional donde guardaste tus verdaderos impulsos. No se trata de memorias comunes, de esas que vienen acompañadas de fechas y lugares precisos. Hablo de una memoria más antigua, más esencial, una que no depende del tiempo sino de la identidad, una memoria que no se construyó con experiencias, sino con esencia. Esa memoria no te habla en palabras, sino en sensaciones. Te recuerda quién eras antes de aprender a temer, antes de adaptarte, antes de reducirte. Y aunque durante años intentaste olvidarla para sobrevivir a lo que te exigía el mundo, ella nunca desapareció. Solo aguardó el momento en el que estuvieras listo para volver a escucharla. Esta memoria esencial suele despertarse en los momentos más inesperados. Puede surgir en una emoción que te toma por sorpresa, en una conversación que te remueve más de lo que debería, en una imagen que te toca de manera inexplicable. De pronto, algo dentro de ti se abre, como si una puerta oculta hubiera permanecido cerrada desde hace demasiado. Y al abrirse, sientes un eco profundo, una especie de reconocimiento: yo era así, esto siempre fue mío, esto soy yo. No es nostalgia por quien fuiste en el pasado, es claridad sobre quien siempre has sido, incluso cuando te alejaste de ti. Esta memoria es un recordatorio de que tu esencia jamás se pierde, solo se cubre de capas que, con el tiempo, comienzan a pesar demasiado. La vida, con sus giros y exigencias, muchas veces te empuja a desconectarte de esa raíz. Lo haces sin darte cuenta, por adaptación, por supervivencia, por amor incluso. Aprendes a comportarte de ciertas maneras para encajar, a ocultar partes vulnerables para no ser herido, a minimizar tus dones para no incomodar. Y en ese proceso, tu esencia queda relegada a un rincón cada vez más pequeño. Pero ella observa. Ella espera. Ella sabe que, tarde o temprano, llegarás al punto en el que ya no podrás seguir viviendo desde lo aprendido y necesitarás volver a lo verdadero. Y es entonces cuando esta memoria despierta, no para reprocharte, sino para guiarte. Lo curioso es que esta memoria no te exige cambios rápidos ni te habla con urgencia. Es paciente. Se manifiesta con suavidad, como un murmullo que te invita a recordar lo que te hacía sentir vivo antes de que la responsabilidad y el miedo ocuparan demasiado espacio. Quizá te recuerda la valentía que tenías cuando eras más joven, antes de que la vida te enseñara a desconfiar. Quizá te recuerda la creatividad que dejaste de usar por temor a ser juzgado. Quizá te recuerda la sensibilidad que apagaste para parecer fuerte. O la intuición que ignoraste porque te enseñaron a priorizar la lógica. Cada recuerdo es una pieza que vuelve a ti, no para reconstruir lo que eras, sino para liberar lo que sigues siendo. Reconectar con esta memoria puede ser inquietante. ¿Por qué con ella vuelven también las preguntas que dejaste para después? ¿Por qué me alejé de esto? ¿Cuándo dejé de escucharme? ¿Qué partes de mí entregué a cambio de aceptación externa? Pero aunque estas preguntas incomoden, también revelan tu crecimiento. Significan que estás viendo claramente, sin máscaras, sin justificaciones. Significan que estás empezando a entender que tu esencia nunca fue un problema, sino tu brújula interna. Y que ignorarla fue necesario en ciertos momentos, sí, pero ahora es una limitación que ya no estás dispuesto a cargar. En esta etapa empiezas a notar que aquello que te parecía pérdida en realidad era olvido. Y el olvido no es irreversible. La esencia nunca se da por vencida. Siempre encuentra la manera de manifestarse, especialmente cuando estás en el borde de un cambio profundo.
Se asoma en tus sueños, en tus intuiciones repentinas, en los impulsos que no sabes justificar pero que sientes auténticos. Y cada una de estas manifestaciones es un mensaje claro: es hora de volver a ti. La memoria de lo que siempre fuiste también te recuerda que hay dones que nunca desaparecieron, solo se durmieron. Tal vez tu capacidad de sentir profundamente, tu habilidad de crear, tu manera particular de percibir el mundo. Tal vez tu valentía, tu sensibilidad, tu claridad interna. Esta memoria te susurra que esas cualidades no eran errores ni vulnerabilidades, sino herramientas que dejaste de usar. Herramientas que ahora necesitas recuperar para atravesar el proceso de transformación que ya empezó dentro de ti. En este capítulo, la vida te invita a dejar de mirar solo hacia adelante o hacia afuera. Te pide mirar hacia adentro, hacia ese lugar donde tu esencia guardó todo lo que necesitabas para llegar a este momento. No te pide que seas quien eras antes, sino que te permita ser quien siempre has sido. Que sueltes las versiones que adoptaste por obligación y recuperes las que nacieron de tu verdad más profunda. Que dejes atrás las identidades que el miedo construyó y abras espacio a la identidad que la autenticidad reclama. En algún punto de este reconocimiento, ocurre un giro silencioso: ya no buscas convertirte en alguien nuevo, buscas recordar quién eras antes de olvidarte. Y esa búsqueda es liberadora. No requiere esfuerzo, solo sinceridad. No requiere prisa, solo disposición. Porque la esencia no se impone, se revela. Y en la revelación, algo dentro de ti se suaviza. Se expande. Respira. Comprende que nunca estuviste roto, solo desenfocado. Comprende que la vida no te pide que cambies para ser valioso, sino que recuerdes lo que siempre te hizo valioso. Esta memoria es tu ancla y tu impulso. Te sostiene mientras avanzas y te impulsa cuando dudas. Es el recordatorio profundo de que tu verdadero camino no se construye desde el miedo, sino desde la autenticidad. Y ahora, con ella despierta, ya no puedes regresar a la versión reducida que creaste para sobrevivir. Esa versión cumplió su función, pero ya no te pertenece. Lo que te pertenece es la raíz que vuelve a llamarte. Raigal. Como siempre lo fue. Como siempre lo será. Capítulo 7. Renunciar al viejo yo. Desamarre es la sensación interna que surge cuando comienzas a soltar identidades que ya no te representan, como si estuvieras liberando los nudos que te mantenían unido a versiones de ti que alguna vez fueron necesarias, pero que hoy se sienten ajenas. No es un proceso sencillo, porque incluso las máscaras que te lastimaron ofrecen una forma de seguridad. Te acostumbraste a actuar de cierto modo para sobrevivir, para agradar, para evitar conflictos, para cumplir expectativas que no nacieron de tu alma. Y durante años, esas versiones parecían tu única piel. Pero llega un día, quizá este, en el que algo te dice que ya no puedes seguir caminando con lo que pesa, con lo que no encaja, con lo que te aleja de quien realmente eres. Ese algo no es una emoción pasajera, es una señal profunda de que el viejo yo está listo para ser dejado atrás. Renunciar al viejo yo no significa rechazar tu historia. Significa reconocer que creciste. Que evolucionaste. Que ya no eres la persona que tomó decisiones desde el miedo o desde la necesidad de validación. El viejo yo nació para protegerte en momentos en los que no tenías mejores herramientas. Te cubrió cuando eras más frágil, te acompañó en tus silencios, te ayudó a complacer para evitar el rechazo, te enseñó a permanecer cuando querías irte. Fue una construcción útil. Pero la utilidad de algo no lo convierte en eterno. El yo que se forma desde el dolor no está diseñado para sostener el camino de la expansión. Y cuando el alma comienza a despertar, ese yo se vuelve demasiado pequeño para contener lo que estás llamado a ser. A veces te resistes a dejarlo ir porque crees que no sabrás quién eres sin él. Te cuestionas si tendrás la fuerza suficiente, la claridad suficiente, la estructura suficiente para sostenerte sin tus viejas defensas. Pero la verdad es que esas defensas ya te están debilitando, no fortaleciendo. Cada vez que actúas desde un patrón que ya no te pertenece, sientes una disonancia interna. Cada vez que repites una conducta que aprendiste para sobrevivir, tu cuerpo se tensa, tu energía se contrae, tu intuición se silencia. Es el signo más claro de que estás sosteniendo una identidad desactualizada.
El viejo yo no se queja con palabras, se queja con malestar. Cuando comienzas a renunciar a ese yo, emergen emociones complejas. Hay alivio, sí, pero también hay duelo. Duelo por la versión de ti que se esforzó tanto. Duelo por los años en los que creíste que esa identidad era tu única forma de estar en el mundo. Duelo porque, aunque no lo parezca, soltar incluso lo que te lastima produce apego. Es humano. Es natural. Es parte del proceso. Pero este duelo no es un fin, es una transición. Estás soltando una piel gastada para permitir que surja una más verdadera, una que no nace del miedo, sino de la autenticidad. Renunciar al viejo yo también implica revisar tus motivaciones. Preguntarte cuántas de tus decisiones han sido un reflejo de expectativas ajenas y cuántas han sido una expresión genuina de tu deseo. Revisar qué relaciones mantienes por costumbre y cuáles mantienen viva tu esencia. Reconocer que en algunos lugares ya no puedes permanecer porque tu alma ya no cabe ahí. Y esto puede causar fricción. Puede provocar incomodidad. Puede hacerte sentir que estás decepcionando a otros. Pero no estás aquí para sostener identidades prestadas. Estás aquí para reclamar la tuya. En este proceso, notarás que hay partes de ti que intentarán aferrarse al viejo yo. Lo harán desde el miedo. Desde la incertidumbre. Desde la idea equivocada de que lo conocido es más seguro que lo verdadero. Pero escucha esa voz interna que empezó a despertarse en capítulos anteriores, ya no puedes seguir viviendo desde la reducción. Ya no puedes seguir actuando desde la herida. Ya no puedes seguir fingiendo que no escuchas lo que tu alma te susurra. El viejo yo teme desaparecer, pero tú no estás desapareciendo. Estás emergiendo. La transformación se vuelve más evidente cuando empiezas a actuar de formas que antes evitabas. Cuando dices no sin culpa. Cuando dices sí sin miedo. Cuando dejas de justificar tus necesidades. Cuando te das permiso de sentir sin censura. Cuando te reconoces merecedor sin pedir permiso interno. Cada uno de estos gestos es un hilo que se desprende del viejo yo y abre espacio para que el nuevo pueda respirar. Renunciar a tu antigua identidad también te obliga a reconectar con tu espontaneidad. Esa parte de ti que quedó enterrada bajo responsabilidades, expectativas y autoprotecciones. Recuperarla puede sentirse extraño, como si estuvieras redescubriendo un idioma olvidado. Pero cuanto más te permites expresarte desde la autenticidad, más claro se vuelve que nunca dejaste de ser quien eras, solo estabas escondido bajo estructuras que ya no necesitas. Este acto de renuncia no es un abandono. Es un regreso. Es volver a casa después de años de caminar por caminos que te enseñaron mucho, sí, pero que también te alejaron de tu centro. Y ahora, al soltar lo que ya no te sirve, abres espacio para que el camino siguiente pueda ser recorrido sin el peso de quien ya no eres. Estás dejando atrás una versión limitada, no porque fuera mala, sino porque ya cumplió su función. En este punto, comprenderás que renunciar al viejo yo no es una pérdida, sino una liberación. Una oportunidad de recuperar tu energía, tu claridad, tu capacidad de actuar desde el corazón. Y aunque el proceso pueda sentirse vertiginoso, también se siente honesto. Te acerca a tu esencia. Te prepara para lo que viene. Te libera para que puedas responder sin miedo a la versión que está llamando desde adelante. Desamarre. Eso es lo que estás viviendo. No un final, sino un desprendimiento necesario. Porque lo que eres ahora ya no puede sostenerse desde lo que fuiste. Y la vida, con su sabiduría profunda, te invita a avanzar sin las ataduras que antes confundiste con identidad. Ya es tiempo. El viejo yo se queda atrás. Tú sigues adelante. Capítulo 8. El arte de soltar sin romperte. Apertura es la sensación que se instala cuando por fin entiendes que soltar no es perder, sino permitir que algo en tu interior respire sin la presión de lo que ya no puedes sostener. Mucho tiempo creíste que dejar ir implicaba ruptura, dolor inevitable, un vacío desgarrador que te dejaría vulnerable ante la vida. Pero ahora, en este punto de tu camino, descubres que soltar puede hacerse con suavidad, con conciencia, con una delicadeza interna que no habías experimentado antes. No se trata de abandonar, ni de cortar con violencia, ni de huir.
se trata de abrir espacio. De permitir que tus manos aflojen lo que llevan demasiado tiempo sujetando con más fuerza de la necesaria, aun cuando ya te dolían los dedos del alma. Soltar sin romperte exige que observes con honestidad lo que has retenido por miedo más que por amor. Muchas de las cosas que sostienes, personas, recuerdos, responsabilidades, identidades, no las mantienes porque te hagan bien, sino porque temes lo que ocurriría si dejaras de sostenerlas. Te dices que sin ellas estarías incompleto, que perderías estabilidad, que el vacío sería demasiado grande. Pero el vacío que mencionas no es amenaza, es el espacio que necesita tu verdadero crecimiento. Lo que temes no es soltar, sino enfrentarte a tu propia amplitud cuando ya no estés definido por lo que cargas. Este arte de soltar requiere paciencia. No puedes desprenderte de todo de golpe, ni deberías hacerlo. El proceso comienza con la conciencia, con esa pequeña incomodidad que aparece cuando sostienes algo más allá de su tiempo. Lo sientes en el cuerpo, en el pecho cerrado, en la respiración tensa, en ese pensamiento repetitivo que aparece como un recordatorio, aquí ya no perteneces. Y aunque esta señal a veces duele, no es una herida, es una invitación. Una invitación a dejar que la vida circule de nuevo donde antes había estancamiento. Soltar sin romperte implica aceptar que no puedes controlar todas las etapas del proceso. Hay partes de ti que resistirán, que buscarán agarrarse a cualquier certeza antigua, incluso si esa certeza te lastima. La mente detesta lo desconocido, por eso trata de convencerte de que es mejor aferrarte a lo familiar. Pero dentro de ti, más profundo que la mente, vive una voz suave que te recuerda que no puedes crecer sin liberar lo que ya cumplió su propósito. Esa voz no grita, susurra. No empuja, acompaña. No exige, invita. Y cuando por fin decides escucharla, el acto de soltar se vuelve un alivio en lugar de una ruptura. Hay relaciones que se transforman en este proceso. Algunas se aflojan naturalmente, porque ya no hay resonancia. Otras se tensan, porque tus límites empiezan a cambiar. Y algunas desaparecen, no por falta de amor, sino porque la conexión se construyó sobre versiones antiguas de ti que ya no existen. No todas las despedidas duelen de la misma manera. Algunas duelen porque te negaste a ver la verdad durante demasiado tiempo. Otras duelen porque significan que creciste. Pero incluso el dolor más profundo que surge al soltar puede ser sostenido sin romperte si lo vives desde la aceptación y no desde la resistencia. Soltar también significa dejar atrás viejas historias internas. Esas narrativas que repetiste durante años, no soy suficiente, esto es lo que merezco, no puedo fallar, debo ser fuerte todo el tiempo, ya no son compatibles con la persona que estás convirtiéndote. Esas historias forman parte del viejo yo que exploraste antes y ahora te corresponde desanudar sus hilos, uno por uno. A veces soltar significa dejar de creer en dolores heredados que nunca fueron tuyos. A veces significa perdonarte. A veces significa mirarte con una compasión nueva, una que no existía en tu repertorio emocional porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. Lo más delicado de este arte es comprender que soltar no es un acto único, sino una práctica continua. Hoy sueltas una expectativa. Mañana sueltas un miedo. Pasado sueltas una idea fija sobre quién deberías ser. Y con cada soltura, sientes como tu energía cambia, como tu cuerpo se relaja, como tu mente encuentra un poco más de silencio. Lo que al principio parece un vacío amedrentador empieza a sentirse como espacio. Un espacio fértil, vivo, expansivo. Un espacio donde puede entrar lo nuevo. No hay manual para soltar sin romperte, pero sí hay señales internas que te guían. Una de ellas es la paz que llega después del llanto. Otra es la claridad que aparece después de la duda. Otra es el alivio que sientes, incluso en medio de la tristeza, cuando por fin admites una verdad que venías evitando. Y la señal más importante es esta: cuando sueltas algo que ya no te pertenece, recuperas una parte de ti que creíste perdida. Soltar, en el fondo, es un acto de confianza. Confianza en que la vida no te dejará vacío. Confianza en que lo que se va abre paso a lo que te corresponde. Confianza en que tu esencia es más fuerte que cualquier pérdida.
Cuando entiendas esto, la idea de soltar dejará de aterrorizarte y empezará a convertirse en un gesto natural, como exhalar después de una respiración demasiado larga. Apertura. Ese es el movimiento que está ocurriendo en ti. Estás aprendiendo a abrir tus manos, tu pecho, tu historia. No para perderte, sino para encontrarte. Y en ese acto íntimo y profundo, descubres que nunca fue necesario romperte para cambiar, solo era necesario permitir que el cambio tuviera espacio para entrar. Capítulo 9. La intersección entre dolor y revelación. Interluz es el término que describe ese punto exacto donde el dolor que intentabas evitar se encuentra con la verdad que estabas destinado a ver. No es un lugar cómodo, de hecho, suele sentirse como una tensión poderosa entre lo que te hirió y lo que te está llamando a despertar. Pero en esa interluz, en ese espacio donde la sombra y la claridad se tocan, ocurre algo fundamental, te das cuenta de que tu dolor nunca fue un castigo, sino un mensaje. Y no un mensaje destructivo, sino uno profundamente revelador. El dolor que más te marcó es, paradójicamente, el que más información tiene sobre ti. Te habla de tus límites invisibles, de tus heridas antiguas, de tus deseos que nunca se cumplieron, de las partes de ti que necesitan ser atendidas antes de crecer. A lo largo de tu historia, aprendiste a ver el dolor como una señal de peligro, como algo que debía ser evitado o silenciado lo más rápido posible. Te enseñaron que llorar era una debilidad, que sentir demasiado te volvía vulnerable, que detenerte ante el sufrimiento era un retroceso. Así que hiciste lo que la mayoría hace, lo empujaste hacia adentro, lo enterraste debajo de ocupaciones, lo disfrazaste de fortaleza, lo camuflaste con palabras que te hacían sentir en control. Pero el dolor no desaparece por ser ignorado, se transforma. Y cuando se transforma, busca otros caminos para revelarse. A veces lo hace a través del cuerpo, a veces mediante patrones repetidos, a veces con silencios que pesan más que cualquier palabra. Llega un momento en el que ya no puedes huir de él. No porque sea más fuerte, sino porque tú estás más consciente. Lo que antes podías pasar por alto ahora te toca con precisión quirúrgica. Lo que antes podías racionalizar ahora te atraviesa sin pedir permiso. Y en esa intensidad surge la posibilidad de un encuentro real, sentarte frente a tu propio dolor sin máscaras ni juicios, permitiéndote escuchar lo que ha estado tratando de mostrarte durante años. No como víctima, sino como explorador. No como alguien derrotado, sino como alguien que por fin está dispuesto a comprender. La intersección entre dolor y revelación ocurre cuando te atreves a mirar lo que te dolió no para castigarte, sino para conocerte. Cuando dejas de preguntarte por qué me pasó esto y empiezas a preguntarte qué parte de mí necesitaba ser vista. Y entonces descubres que detrás de cada herida hay una verdad que te negaste a aceptar, que merecías más, que estabas pidiendo menos de lo que valías, que te estabas conformando con una versión limitada de ti mismo, que estabas entregando tu poder por miedo a estar solo. El dolor aparece cuando un límite interno ha sido atravesado. La revelación aparece cuando por fin reconoces ese límite. Es importante entender que el dolor no busca destruirte. Busca iluminarte. Busca señalar donde te traicionaste a ti mismo, donde dejaste que otros ocuparan un lugar que debía ser tuyo, donde perdiste tu voz por agradar, donde sacrificaste tu autenticidad por pertenecer. No es un enemigo, es un mensajero. Pero cuesta recibirlo así porque su lenguaje es intenso, porque sus símbolos no siempre son claros, porque tiene el extraño hábito de aparecer justo cuando más querrías sentirte fuerte y estable. Sin embargo, en este capítulo de tu camino, empiezas a notar algo distinto, el dolor que estás dispuesto a sentir es el dolor que estás listo para transformar. Ya no lo ves como un obstáculo, sino como un testigo de tu evolución. Porque si el dolor resurge ahora, en este punto de tu despertar, es porque ya tienes la capacidad de entenderlo sin romperte. El dolor llega cuando estás lo suficientemente presente para escucharlo con madurez. Y en ese acto de escucha consciente, la revelación se vuelve inevitable. A veces la revelación es inmediata, como una ráfaga que te atraviesa y te hace ver una verdad que siempre estuvo ahí. Otras veces es progresiva, como si tu alma fuera entregándote pedazos de información al ritmo exacto que puedes sostener. En ambos casos, la revelación nunca llega para torturarte, llega para liberarte.
Te muestra lo que estabas cargando sin necesidad. Te muestra lo que ya no puedes seguir sosteniendo. Te muestra la diferencia entre lo que te hiere y lo que te expande. Te muestra que tu historia tiene más profundidad de la que te atreviste a reconocer. La intersección entre dolor y revelación también te enseña humildad. Te hace comprender que no tienes todas las respuestas, que tu crecimiento no es lineal, que hay partes de ti que aún necesitan atención. Y lejos de ser una debilidad, esto te vuelve humano. Te devuelve sensibilidad. Te permite acercarte a tu verdad sin dureza. El dolor, al ser comprendido, se vuelve un puente en lugar de una pared. Un puente que te conecta con la parte más auténtica de ti, esa que ha esperado pacientemente a que regreses a buscarla. Cuando por fin aceptas este encuentro, algo dentro de ti se ablanda. Ya no necesitas luchar tanto. Ya no necesitas ocultar tanto. Ya no necesitas fingir que no sientes. Y en ese ablandamiento, en esa rendición consciente, la revelación se abre paso como una luz suave que ilumina lo que estaba en sombra. Entiendes que tu capacidad de sentir, incluso cuando duele, es una señal de vida, de humanidad, de apertura. Y que solo siente profundamente quien está destinado a transformarse profundamente. Interluz. Ese es el lugar donde estás ahora. Entre lo que dolió y lo que te revela. Entre la herida antigua y la conciencia nueva. Entre el pasado que te formó y el futuro que te llama. Aquí, en esta intersección, no hay derrota. Solo hay un recordatorio sagrado, tu dolor habla. Y por primera vez, tú estás escuchando. Capítulo 10. Cuando finalmente te reconoces. Afirmación es la energía que surge cuando por primera vez te miras con una claridad que no depende de lo que otros han dicho sobre ti, ni de las expectativas que cargaste durante años, sino de lo que tu interior sabe con una certeza que no necesitas justificar. Es un momento extraño, porque no ocurre como un destello repentino ni como un anuncio grandioso, sucede en un suspiro, en una pausa, en un instante en que tu propia presencia se vuelve innegable. Te reconoces. No como un ideal, no como una versión corregida, no como un reflejo de lo que creíste que debías ser, sino como quien verdaderamente eres cuando te quitas todas las capas de supervivencia que habías llamado identidad. Este reconocimiento no llega cuando te sientes perfecto, llega cuando te sientes honesto. Cuando ya no puedes seguir escondiéndote detrás de los hábitos que te protegían de la incertidumbre. Cuando dejas de pedir permiso interno para ser tú. Cuando la voz que antes apenas escuchabas, la de tu intuición, tu deseo, tu verdad, comienza a hablar más alto que tus inseguridades. Es entonces cuando notas que has estado buscando afuera una validación que siempre estuvo destinada a nacer desde dentro. Y ese darse cuenta produce una calma nueva, una calma que no depende de nada externo. Reconocerte implica observarte sin juicio. Ver tus fortalezas sin minimizarte y tus heridas sin condenarte. Admitir que has sido duro contigo mismo no porque lo merecieras, sino porque no sabías cómo cuidarte de otra manera. De pronto, comprendes que muchas de tus decisiones no fueron errores, sino intentos torpes de protección. Que muchos de tus silencios no fueron cobardía, sino falta de herramientas. Que muchas de tus dudas no fueron una falla interna, sino una invitación a crecer. En este reconocimiento empiezas a verte con los ojos que siempre necesitaste, ojos compasivos, auténticos, sin filtros. Lo más revolucionario de este proceso es entender que no estás intentando cambiar tu esencia, sino regresar a ella. Durante años, creíste que debías perfeccionarte, corregirte, encajar. Pero al reconocerte, te das cuenta de que lo que buscabas no era mejorarte, sino encontrarte. Allí donde antes veías defectos, ahora ves historias. Donde antes veías carencias, ahora ves señales de sensibilidad. Donde antes veías límites, ahora ves puntos de partida. Te vuelves más completo no por añadir algo, sino por recuperar lo que habías olvidado. Este momento de reconocimiento también modifica tu relación con el mundo. Ya no necesitas impresionar a nadie. Ya no necesitas demostrar tu valor. Ya no te comparas con vidas que no conoces, ni te obligas a seguir caminos que no resuenan con tu alma. Dejas de mendigar aceptación porque entiendes que quien no sabe verte nunca podrá ofrecerte lo que tú ya puedes darte. Y esto no te vuelve frío,
te vuelve libre. Libre para relacionarte desde la autenticidad y no desde la carencia. Reconocerte también significa aceptar que tu luz incomodará a algunos, del mismo modo que tu verdad revelará las mentiras que antes sostenías por costumbre. Puede que algunas personas se alejen porque ya no saben cómo relacionarse con esta versión tuya más consciente. Puede que algunas dinámicas se rompan porque ya no quieres participar en juegos emocionales que antes tolerabas en silencio. Puede que ciertos lugares pierdan su atractivo porque ya no te sostienen. Nada de esto es pérdida, es alineación. La vida acomoda lo que vibra contigo cuando tú te acomodas contigo mismo. Pero reconocerte no es un acto estático, es un movimiento continuo. Habrá días en los que te sentirás plenamente alineado y otros en los que dudarás de nuevo. Y eso está bien. La autenticidad no es un destino fijo, sino un hábito que se cultiva. Lo importante es que ya cruzaste el punto en el que podrías volver a engañarte. Ya no puedes fingir no saber lo que sabes. Ya no puedes volver a reducirte a la versión que eras antes de escucharte. Una vez que te reconoces, incluso tus retrocesos son más conscientes. Es probable que, al reconocerte, sientas también un impulso poderoso, el deseo de protegerte mejor, de cuidarte de formas nuevas, de elegir con más precisión lo que dejas entrar en tu vida. Este impulso no nace del miedo, sino de la claridad. Sabes lo que mereces. Sabes lo que te nutre. Sabes lo que te apaga. Y ese conocimiento transforma tus pasos. Te vuelve más selectivo, más presente, más fiel a tu voz interna. No porque estés defendiéndote, sino porque estás honrándote. Hay un instante en este proceso en el que algo dentro de ti se acomoda de forma definitiva. No es dramatismo ni euforia. Es un asentamiento profundo, como si tu alma dijera, al fin regresaste. Esa sensación de pertenecer a ti mismo es uno de los mayores regalos del camino. Te recuerda que nunca estuviste roto, solo desconectado. Y que la vida, con todas sus curvas y detenciones, te estuvo guiando hacia este momento silencioso de verdad interna. Afirmación. Ese fue el inicio. Y afirmación será también lo que te acompañe en adelante. Porque cuando finalmente te reconoces, la vida deja de sentirse como una batalla contra ti mismo y comienza a sentirse como un movimiento natural hacia lo que siempre estuvo destinado a ser tuyo. Aquí, en este punto, descubres que no necesitas convertirte en nadie más. Solo necesitas permitirte ser quien, en el fondo, siempre supiste que eras. Capítulo 11. El coraje de caminar a oscuras. Senda es la palabra que describe ese camino que se abre frente a ti aunque no veas con claridad hacia dónde conduce. No es una ruta iluminada, ni un trayecto garantizado, ni un recorrido trazado por alguien más, es un avance silencioso que te exige confiar más en tu interior que en el paisaje que tienes delante. Caminar a oscuras no significa perderte, sino permitir que tu intuición sustituya temporalmente a la visibilidad. Y aunque la oscuridad pueda parecer una amenaza, en realidad es un territorio fértil donde tus sentidos internos despiertan, donde tu percepción se afina y donde tu coraje se revela de una forma que no habría sido posible a plena luz. Para muchos, la falta de claridad es suficiente para detenerse indefinidamente. La incertidumbre se convierte en una excusa, el miedo en un argumento, la duda en un refugio. Pero tú ya no estás en ese punto. Aunque la oscuridad te rodee, hay algo en ti que empuja hacia adelante, un movimiento interno que no pide permiso ni explicación. No avanzas porque sepas exactamente qué hacer, avanzas porque no puedes seguir ignorando la fuerza que te impulsa. Ese impulso no es impulso irracional, es un llamado. Y cuando la vida te llama desde dentro, la oscuridad deja de ser un obstáculo y se convierte en parte del proceso. Caminar a oscuras requiere valentía, pero no la valentía heroica que a veces imaginas, sino una valentía tranquila, silenciosa, íntima. La valentía de sostenerte sin pruebas, de continuar sin garantías, de confiar en tu propio discernimiento. La oscuridad no elimina tu camino, elimina tus distracciones. Te obliga a dejar de buscar señales externas para justificar tus pasos. Te coloca frente a tu voz interna, esa que tantas veces dudaste, pero que ahora se convierte en tu única brújula. En estas etapas, la vida hace algo muy peculiar, cuando no puedes ver hacia afuera, te obliga a ver hacia adentro.
En este proceso, descubrirás que muchas de las certezas que creías necesarias no eran esenciales. Te darás cuenta de que muchas de las respuestas que buscabas no estaban afuera esperando ser encontradas, sino dentro, esperando que fueras capaz de escucharlas. La oscuridad te obliga a sentir en lugar de analizar, a percibir en lugar de evaluar, a moverte desde la intuición en lugar del miedo. Y aunque al principio esto pueda parecer desorientador, también es profundamente liberador. Te permite avanzar con un tipo de claridad que no se basa en información, sino en presencia. La oscuridad también tiene otra función, te revela tus temores más antiguos. No para castigarte, sino para que puedas ver qué parte de ti sigue aferrada a la necesidad de control. Caminar sin luz te confronta con tus inseguridades, con tus viejas narrativas, con ese mecanismo interno que te hacía creer que solo estabas a salvo si tenías un plan perfecto. Pero cuando te atreves a moverte incluso sin claridad, algo se reestructura dentro de ti. Empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte, de intuir, de sostenerte en movimiento. El miedo sigue ahí, claro, pero ya no dirige tus pasos. Hay momentos en los que, sin darte cuenta, descubres que avanzaste más en la oscuridad que en años de buscar certezas. La oscuridad te obliga a soltar expectativas rígidas y a abrirte a lo que la vida ofrece sin que tú lo planifiques. Te enseña que el camino no se revela de una sola vez, sino paso a paso, como si cada movimiento encendiera una luz diminuta justo delante de ti. Y esa luz, por pequeña que sea, siempre es suficiente para avanzar un tramo más. No necesitas ver todo el sendero, solo necesitas ver lo que viene justo después de tu siguiente respiración. El coraje de caminar a oscuras también te transforma emocionalmente. Te vuelves más paciente porque entiendes que nada valioso se construye a la velocidad de la ansiedad. Te vuelves más compasivo contigo mismo porque reconoces la dificultad de avanzar sin certezas. Te vuelves más honesto porque ya no puedes sostener las narrativas que usabas para evitar el cambio. Y te vuelves más libre porque la oscuridad te despoja de ilusiones, pero te entrega autenticidad. Es probable que haya noches internas en las que sientas que avanzas sin progreso visible, como si estuvieras atrapado en un tramo interminable. Esa sensación es parte del proceso. La oscuridad no es lineal. Hay momentos en los que parece retroceder, otros en los que te muestra destellos y otros más en los que te envuelve por completo. Pero incluso en esos tramos más densos, algo en ti sigue moviéndose. La oscuridad no detiene a quien ya empezó a despertar, solo lo moldea. Y cuando menos lo esperas, aparece algo, una claridad sutil, un entendimiento que no proviene de la lógica, un descanso interno que no había sentido antes. No es que la luz regrese en un estallido, es que tú aprendiste a ver en la penumbra. Tu percepción cambió. Tu energía cambió. Tu relación con el miedo cambió. Y entonces comprendes lo que la oscuridad estaba enseñándote desde el principio, que no se trataba de encontrar el camino perfecto, sino de convertirte en alguien capaz de caminar incluso cuando no lo ve. Senda. Ese es tu trayecto ahora. Una senda que no necesita luz constante para ser real. Una senda que te revela tu propio coraje. Una senda donde cada paso, incluso los que diste con temor, te acerca a la verdad que tu alma ha estado esperando. Y aunque todavía haya sombras, ya sabes algo esencial, dentro de ti, la luz nunca se apagó. Capítulo 12. Las señales que siempre estuvieron ahí. Resonancia es la vibración interna que sientes cuando algo aparentemente pequeño activa una comprensión que no sabías que estaba esperando ser revelada. Es ese temblor suave, casi imperceptible, que aparece cuando una frase, un encuentro casual, un recuerdo fugaz o una coincidencia inesperada se alinean con una parte profunda de ti. Y aunque desde fuera parezca un detalle menor, dentro ocurre un movimiento que no puedes ignorar. Porque las señales, esas que creíste que eran casualidades, intuiciones pasajeras o simples coincidencias, han estado a tu alrededor desde mucho antes de que estuvieras preparado para verlas. Siempre estuvieron ahí, silenciosas, pacientes, confiando en que algún día dejarías de mirar solo con los ojos y empezarías a mirar con el alma. Las señales no buscan imponerse. No te gritan, no amenazan, no exigen. Susurra el mundo a través de ellas. Se presentan como patrones, como repeticiones,
como sincronías que se vuelven demasiado precisas para ser azar. Pero para reconocerlas, primero necesitas estar presente. Antes, cuando vivías desde la prisa, desde la necesidad de controlar cada paso, desde la desconexión con tu intuición, las señales te rozaban sin poder entrar. No porque no existieran, sino porque tu atención estaba dirigida hacia lo urgente, hacia lo racional, hacia lo que te habían enseñado a priorizar. Pero ahora, en este punto de tu despertar, tu percepción se ha afinado. Empiezas a escuchar lo que antes ignorabas. Empiezas a ver lo que antes pasaba desapercibido. Empiezas a recibir lo que siempre estuvo destinado para ti. Las señales también se manifiestan en la incomodidad. Sí, en ese sentimiento extraño que aparece cuando algo ya no vibra contigo, cuando un lugar te agota, cuando una conversación te drena, cuando una decisión te inquieta sin razón aparente. Esa incomodidad es una señal disfrazada de malestar. No está ahí para castigarte, sino para mostrarte que tu alma está empujando hacia otra dirección. La incomodidad es un mensajero que surge cuando tu evolución va más rápido que tu entorno. Pero para reconocerla como señal, debes permitirte sentirla sin anestesia, sin buscar apagarla con distracciones, sin convertirla en un argumento para quedarte donde estás. Otras señales se presentan como atracción inexplicable. De repente te sientes llamado hacia un proyecto, un lugar, una persona, una idea. Sientes un impulso que no sabes explicar con lógica, pero que te genera una claridad visceral. A veces es un deseo que te da miedo admitir, otras veces un interés que resurge después de años, otras un presentimiento que insiste aunque nada en tu vida externa lo justifique. Esa atracción no es capricho, es la brújula interna activándose. Es tu esencia recordándote cuál es tu norte, incluso cuando tu mente intenta desviarte. También existen señales que aparecen cuando algo se repite demasiado. Un número que ves en todas partes, un símbolo que regresa, un mensaje que escuchas varias veces desde fuentes distintas, un tema que aparece en conversaciones al azar. La repetición rara vez es coincidencia, es insistencia. Es la vida tratando de llamar tu atención mediante la vía más eficiente. Y cuando prestas atención, descubres que esas señales no te están diciendo qué hacer, sino que observar. Qué honrar. Qué recalibrar. Qué permitir. Hay señales más delicadas, más íntimas, que vienen de tu cuerpo. Un nudo en el estómago, un escalofrío inesperado, un aumento en la respiración, una sensación de expansión en el pecho. El cuerpo habla antes que la mente. El cuerpo registra las verdades que tú aún no te atreves a pensar. El cuerpo es un oráculo que siempre estuvo disponible, pero que pocas veces escuchabas porque estabas entrenado para priorizar lo mental sobre lo sensorial. Ahora, en esta etapa, empiezas a comprender que la sabiduría corporal es una de las formas más puras de señal. Cuando algo se siente pesado, cuesta arriba, denso, probablemente no es el camino. Cuando algo se siente ligero, fluido, natural, aunque te dé miedo, probablemente sí lo es. Las señales también se manifiestan en ausencias. Lo que se cae. Lo que deja de funcionar. Lo que se cierra sin explicación. No todo lo que desaparece es una pérdida, a veces es protección. A veces es redirección. A veces es liberación. Pero para verlo así, necesitas confiar en que la vida no te quita nada que necesites para tu propósito. Cuando una puerta se cierra de forma abrupta, no es un castigo, es una señal. Cuando una relación se distancia, no es rechazo, es sincronización. Cuando un plan falla repetidamente, no es incompetencia, es guía. Las ausencias también hablan. El verdadero desafío no es que las señales existan, sino permitirte creer en ellas. Aceptar que la vida te habla, que la intuición es una forma de inteligencia, que la sincronía no es casualidad. Permitir que tu mente se abra a la posibilidad de que tu alma está mucho más involucrada en tu camino de lo que imaginabas. En este punto, ya no puedes seguir ignorando lo que resuena dentro de ti con tanta fuerza. Ya no puedes fingir que no entiendes el mensaje. Las señales no se vuelven más claras, tú te vuelves más consciente. Reconocerlas no significa que todo se vuelva fácil. Significa que ya no caminas a ciegas.
Significa que empiezas a confiar en un tipo de orientación que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscar explicaciones lineales para procesos que son profundamente espirituales. Y cuando empiezas a leer esas señales sin miedo, algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de forzar. Dejas de insistir donde no corresponde. Dejas de sostener lo insostenible. Y empiezas a avanzar con una alineación que antes no era posible. Resonancia. Eso es lo que ahora te guía. Y cuando algo resuena contigo, no necesitas que nadie más lo entienda. Tu alma reconoce la señal. Y esa señal, simple o compleja, antigua o nueva, siempre apunta hacia lo que te pertenece. Capítulo 13. La llamada irresistible del cambio. Brújula es la sensación interna que empieza a girar sin tu permiso cuando la vida decide que ya no puedes continuar en la misma dirección. No importa cuánto intentes aferrarte a lo conocido, cuánto te esfuerces por mantener el orden que construiste, cuánto busques convencerte de que así está bien, cuando la brújula del cambio se activa, algo dentro de ti empieza a señalar hacia un lugar que aún no comprendes pero que te atrae con una fuerza imposible de ignorar. No se trata de un capricho ni de un impulso repentino. Es un llamado. Un llamado que no te pregunta si estás listo, pero que te hace sentir, de una forma profunda y casi eléctrica, que sería más doloroso quedarte donde estás que atreverte a moverte hacia lo desconocido. Este llamado suele llegar disfrazado al principio. Se esconde en pequeñas incomodidades, en pensamientos recurrentes, en una intuición que insiste sin descanso. Luego se vuelve más evidente, ya no te satisface lo que antes te llenaba, ya no puedes convencerte con los mismos argumentos, ya no encuentras refugio en rutinas que antes te protegían. Algo se ha movido en tu interior, y aunque no puedas explicarlo racionalmente, sientes que quedarte sería traicionarte. El cambio comienza así, con una incomodidad que poco a poco se convierte en dirección. La llamada irresistible también aparece en la forma de un cansancio profundo. No un cansancio físico, sino emocional y existencial. Esa sensación de ya no puedo seguir viviendo así. Esa frase silenciosa que repites en tu mente sin querer, como un susurro que se vuelve mantra. Esa conciencia repentina de que te has mantenido demasiado tiempo en lugares que ya se han vuelto estrechos, sosteniendo versiones de ti que se sienten ajenas, interpretando roles que ya no tienen sentido. El cansancio, cuando viene desde el alma, no te está agotando, te está preparando. Te está mostrando que todo lo que no puedes seguir sosteniendo debe caer para permitir la entrada de lo nuevo. Pero el cambio no solo surge desde adentro, también se manifiesta afuera. Ocurre cuando situaciones que antes fluían empiezan a trabarse, cuando relaciones que parecían estables entran en fricción, cuando proyectos que dabas por seguros comienzan a desmoronarse o a perder sentido. No es mala suerte, ni caos, ni desorden, es empuje. Es la vida retirando los apoyos que te mantenían en un lugar donde ya no debes permanecer. Cuando la vida se vuelve insistente en quitarte lo que no te corresponde, no está castigándote, está redirigiéndote. Y aún así, resistirse es normal. Hay una parte de ti que teme el salto, que se aferra a la estabilidad, que quiere respuestas antes de dar un paso, que necesita garantías que el cambio nunca ofrecerá. Esa parte se activa con fuerza cuando el llamado se vuelve más claro. Te llena de dudas, te recuerda fracasos pasados, te genera ansiedad. Pero si observas con cuidado, te darás cuenta de que esa voz temerosa no habla desde la verdad, sino desde la costumbre. La costumbre es cómoda. La costumbre es segura. La costumbre te adormece. Y el cambio, por definición, despierta. La llamada irresistible no depende de que te sientas valiente, depende de que estés dispuesto. Y la disposición no siempre se siente como coraje. A veces se siente como rendición. A veces como honestidad. A veces como un simple no puedo seguir negando esto. Cuando llegas a ese punto interno, ese quiebre suave donde dejas de justificar lo que ya no te pertenece, el cambio se vuelve inevitable. No porque lo fuerces, sino porque dejas de impedirlo. Curiosamente, el cambio empieza a sentirse menos aterrador cuando dejas de buscar garantías externas y comienzas a escuchar lo que tu cuerpo te dice. Hay cambios que se sienten ligeros aún siendo incómodos y decisiones que te pesan aunque parezcan lógicas.
El cuerpo sabe antes que la mente cuál es el camino correcto. Ese nudo en el estómago cuando insistes en lo viejo, esa expansión en el pecho cuando te permites imaginar lo nuevo, son señales que tu intuición envía para orientarte hacia el movimiento que necesitas hacer. El llamado también despierta sensaciones contradictorias, emoción mezclada con miedo, ilusión mezclada con incertidumbre, esperanza mezclada con duelo. Porque cambiar implica soltar. Y soltar implica aceptar que ciertas etapas han cumplido su función. No todas las despedidas son tristes, pero todas son transformadoras. El cambio no te pide que olvides tu historia, te pide que dejes de vivir atrapado en ella. A medida que avanzas hacia esta llamada, descubres que la resistencia comienza a ceder. Ya no te asusta tanto el vacío, porque empiezas a sentir que dentro de ese vacío hay espacio para ti. Ya no te aterra lo desconocido, porque empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte. Ya no buscas certezas absolutas, porque intuyes que el propósito del cambio no es darte control, sino devolverte autenticidad. Y llega un momento, siempre llega, en el que algo dentro de ti hace clic. Un momento pequeño, casi íntimo, en el que te dices a ti mismo, ya no puedo volver atrás. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Lo reconoces. Lo aceptas. Ese es el verdadero inicio del cambio. No el día en que tomas una decisión externa, sino el día en que aceptas internamente que ya eres distinto. Que ya no encajas en tu antigua piel. Que ya no puedes traicionarte. Brújula. Eso es lo que te mueve ahora. Una brújula que no apunta al norte geográfico, sino al norte de tu alma. Y cuando esa dirección se vuelve clara, aunque no veas el destino, sabes que ya no puedes ignorar la llamada. Porque el cambio no está tocando tu puerta desde afuera. Está tocando desde dentro. Y tú, finalmente, estás escuchando. Capítulo 14. El salto final como regreso a ti. Umbravía es la palabra que evoca ese tramo misterioso entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser, ese pasillo interior donde todo se vuelve más silencioso, más real y más contundente. Es el territorio donde ocurre la preparación invisible del salto final. No el salto hacia afuera, como tantas veces imaginaste, sino el salto hacia ti mismo. Porque aunque parezca que te estás moviendo hacia un destino nuevo, en realidad estás regresando a la versión más auténtica y antigua de tu alma, aquella que quedó esperándote en el lugar donde empezaste a desviarte. Umbravía es el espacio donde sientes que algo va a suceder, que no puedes seguir posponiéndote, que ya nada sería suficiente si no te eliges por completo esta vez. El salto final no se anuncia con fuegos artificiales ni con señales dramáticas. No llega con fanfarria. Llega con una claridad punzante, como si una respiración profunda despertara algo que estuvo dormido por años. Antes de este salto, suele aparecer una mezcla peculiar de sensaciones, una calma inquietante, una ansiedad que no sabes nombrar, una certeza que no puedes explicar. Por fuera, tu vida puede parecer igual. Por dentro, algo ya se desdobló. Algo ya tomó una decisión que tu mente aún no comprende, pero tu cuerpo sí. Este es el momento en el que descubres que no puedes continuar viviendo a medias, necesitas entrar de lleno en tu verdad, aunque eso exija un desprendimiento radical. El salto final no sucede cuando pierdes el miedo, sino cuando dejas de permitir que el miedo decida por ti. En este punto del camino, aprendes que la valentía no es ausencia de temor, sino presencia de propósito. Y tu propósito, aunque aún se esté formando, aunque no esté completamente definido, se vuelve más fuerte que tus dudas. Empiezas a notar que las excusas ya no te sostienen. Que las viejas justificaciones se sienten huecas. Que las razones que antes usabas para permanecer pequeño ya no encajan con la expansión que intenta abrirse paso dentro de ti. El salto se vuelve inevitable no porque tengas certezas, sino porque la alternativa, quedarte donde estás, se volvió insoportable. En este tramo previo, también aparece un duelo silencioso. No solo de personas o lugares, sino de identidades completas. Dejas caer la versión de ti que se conformaba, la que temía, la que pedía permiso, la que se escondía en la prudencia para evitar equivocarse. Y aunque esa versión cumplió funciones importantes, también te mantuvo lejos de tu propio centro. Soltarla no es un acto violento,
sino un acto maduro. La honras. La agradeces. La despides. Porque entiendes que no puedes portar dos almas a la vez, la que fuiste para sobrevivir y la que ahora debes ser para vivir. El salto final también exige sinceridad. No hacia el mundo, sino hacia ti. Reconocer que quieres de verdad. Que estás dispuesto a cambiar. Que ya no toleras. Que te enciende. Que te apaga. Que te sostiene. Que te traiciona. Que te muestra el camino y que te desvía. Esta sinceridad puede doler, porque derriba ilusiones que te daban una falsa sensación de seguridad. Pero en esa caída hay una liberación profunda. La verdad, incluso cuando sacude, siempre te acerca más a ti mismo. A medida que avanzas hacia este salto, empiezas a notar que la vida se alinea de manera peculiar. Desaparecen opciones que antes te confundían. Se abren oportunidades que antes no existían. Se acercan personas que te impulsan y se alejan las que frenaban tu crecimiento. La vida no hace esto por azar, lo hace porque tu energía cambió. Porque tu disposición cambió. Porque ahora estás en un punto donde tu vibración interna comienza a atraer lo que realmente resuena con tu propósito. El salto final no es un acto solitario, el universo entero se reorganiza para sostenerte cuando decides darlo. Sin embargo, en este punto, es común que aparezca una última resistencia. Una especie de nostalgia por lo conocido. Un miedo sutil que te pregunta si realmente podrás sostener la vida que deseas. Esa resistencia no es señal de retroceso, es señal de proximidad. Las últimas sombras siempre aparecen antes del amanecer. Y tu alma, que ya está despierta, sabe que esa resistencia es solo el eco del viejo yo intentando sobrevivir. Pero tú ya no perteneces a esa historia. Ya no cabes en esa piel. Ya no puedes volver atrás. El salto final tampoco se da en un solo movimiento. Es un acto interior que comienza antes de que hagas cualquier cambio externo. Es la decisión profunda, íntima y silenciosa de elegirte. De confiar en lo que sientes. De honrar tu propia vida. Una vez que esa decisión germina, el resto se acomoda. Lo externo solo refleja lo interno. Por eso, aunque parezca que el salto es un riesgo, en realidad es un retorno. Un retorno a tu esencia. A tu propósito. A tu verdad. Lo más sorprendente es que, cuando finalmente te entregas al salto, descubres que no caes, vuelas. Te habías convencido de que la incertidumbre era un abismo, pero en realidad era tu propio cielo sin explorar. La vida no te empuja al vacío, te invita a un espacio donde puedas expandirte sin límites. Y aunque al principio puedas temblar, pronto notarás que algo te sostiene. Algo más grande que la lógica. Algo más profundo que el miedo. Algo que estuviste buscando toda tu vida sin saber que ya te habitaba. Umbravía. Ese es el lugar donde estás ahora. En el borde entre lo que dejaste atrás y lo que está por renacer. No temas. No dudes. No retrocedas. El salto final no te exige perfección, solo verdad. Y tú, después de todo este camino, ya estás listo para regresar a ti. Capítulo 15. El punto sin retorno. Umbralíder es el término que describe ese instante en el que ya no caminas, emergiste. No porque hayas llegado al final, sino porque cruzaste el punto en el que volver atrás dejó de ser posible. No se trata de una decisión consciente, ni de un acto heroico, ni de un momento perfectamente planeado. Es algo más profundo, más íntimo, más irreversible. Es ese cruce interno donde descubres que ya no puedes ser quien fuiste, que las viejas dinámicas se desprendieron de ti como escamas secas y que la versión anterior de tu vida, por mucho que la intentes revivir, ya no tiene donde acomodarse dentro de tu nueva conciencia. Este punto sin retorno no se vive con dramatismo, sino con una lucidez inesperada. Es como abrir los ojos después de un largo sueño y darte cuenta de que ya estás despierto, aunque aún estés aprendiendo a ver. A veces este punto llega con una ruptura clara, una conversación que te desnuda, una verdad que ya no se puede ignorar, una decisión que cambia por completo la dirección de tus días. Pero con más frecuencia llega de manera silenciosa, casi imperceptible.
Un día te levantas y notas que ya no puedes continuar con los mismos hábitos, con las mismas excusas, con los mismos miedos. Te das cuenta de que algo en ti cambió sin pedir permiso y que, aunque la transformación no esté completa, ya no eres compatible con tu pasado. Es un quiebre suave, casi hermoso, en el que tu alma te dice, llegamos a este punto por una razón. Y no vinimos aquí para retroceder. El punto sin retorno también se manifiesta en tu manera de relacionarte. Empiezas a escuchar las conversaciones desde otro lugar, a percibir intenciones que antes pasaban desapercibidas, a notar con claridad cuando una interacción te nutre y cuando te desgasta. Ya no puedes tolerar dinámicas que antes soportabas en silencio. Ya no puedes minimizarte para encajar. Ya no puedes permanecer en espacios donde tu presencia es reducida a un rol que ya no quieres sostener. Y aunque este cambio pueda generar fricción, también genera una profunda liberación. Porque el punto sin retorno te obliga a honrarte, incluso cuando eso implica incomodar a quienes estaban acostumbrados a tu versión anterior. En este momento del camino, también empiezas a notar que tu cuerpo responde de forma diferente. El cansancio ya no es difusión emocional, sino señal. La incomodidad ya no se siente como ansiedad, sino como guía. La expansión ya no te parece un ideal abstracto, sino una sensación real que reconoces en tu pecho cuando una decisión es correcta. Estás aprendiendo a leer tu propia vibración. Estás comprendiendo que tu cuerpo fue siempre un indicador de tu verdad, incluso cuando tú no lo escuchabas. Y ahora, en esta etapa, el cuerpo se convierte en cómplice de tu evolución, mostrándote sin ambigüedades lo que no puedes seguir sosteniendo. Este punto sin retorno también trae consigo un tipo particular de miedo, un miedo que ya no paraliza, sino que avisa. Es el miedo que aparece cuando estás a punto de moverte hacia un territorio más amplio que tu zona habitual. No surge para detenerte, sino para decirte que estás a punto de atravesar un límite que tu alma lleva tiempo queriendo cruzar. Y aunque su intensidad pueda confundirte, pronto descubres que es un miedo distinto al que te frenaba antes. Es un miedo que te acompaña, no que te cierra. Un miedo que reconoce tu crecimiento y te invita a sostenerte mientras das un paso que nunca antes te habías permitido. Lo más transformador del punto sin retorno es que no solo cambia tu futuro, cambia tu interpretación del pasado. Lo ves todo con más compasión. Comprendes por qué eras quien eras. Comprendes por qué te protegiste, por qué te adaptaste, por qué te quedaste en lugares donde ya no pertenecías. Entiendes que no fue debilidad, sino necesidad. No fue fracaso, sino búsqueda. No fue conformismo, sino supervivencia. Esa comprensión suaviza tu historia. Y al suavizarla, te permite despedirte de ella sin resentimiento. Porque lo que dejas atrás ya no duele, simplemente ya no te corresponde. Hay un instante clave, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti dice, hasta aquí. Y ese hasta aquí no está cargado de drama, sino de verdad. Es un límite que no nace del enojo ni del orgullo, sino de la claridad. La claridad de saber que no puedes seguir sosteniendo lo que te aleja de ti. La claridad de entender que seguir actuando como antes sería un acto de traición interna. La claridad de reconocer que avanzaste demasiado como para encajar en un molde antiguo. Ese hasta aquí marca el punto sin retorno. Es el sello invisible de tu transformación. Y una vez que cruzas ese punto, ocurre algo inesperado, la vida empieza a moverse a tu favor de maneras que antes parecían inalcanzables. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no estás nadando en contra de tu propia corriente. Las oportunidades aparecen con otra cadencia. Las decisiones se vuelven más limpias. Las señales más claras. Las relaciones más honestas. No se trata de magia, se trata de coherencia. Una vez que te eliges, el mundo comienza a reconfigurarse alrededor de tu nueva elección. Umbral líder. Eso es lo que eres aquí, alguien que atraviesa su propio umbral con la dignidad de quien ya no pide permiso para existir en su verdad. Alguien que reconoce que el punto sin retorno no es un final, sino un compromiso. Un compromiso contigo mismo, con tu expansión, con tu autenticidad. Y desde este punto, este que acabas de cruzar, nada volverá a ser pequeño dentro de ti. Porque tú ya no lo eres.
Capítulo 16. El vuelo tras la caída imaginada. Alcance es la sensación inesperada que aparece justo en el instante en que comprendes que la caída que tanto temías nunca fue real, que existía más en tus proyecciones que en el camino mismo. Siempre imaginaste que dar el salto significaría perder estabilidad, seguridad, identidad. Siempre temiste que avanzar implicaría desmoronarte o quedar suspendido en un vacío interminable. Pero cuando por fin te atreves a moverte, cuando eliges el salto sin garantías, cuando te despojas de las viejas estructuras, descubres que no caes, te elevas. El verdadero alcance no llega desde la perfección ni desde la valentía absoluta, sino desde la rendición consciente a tu proceso interno. Y una vez que te rindes, empiezas a ascender. Este vuelo no se siente como un triunfo eufórico, sino como un alivio profundo. Es como si, después de años sosteniendo un peso innecesario, tu cuerpo finalmente pudiera respirar sin defensa. Te sorprende darte cuenta de que aquello que te aterraba no tenía sustancia, que tu alma siempre estuvo lista para expandirse, pero tu mente insistía en aferrarse a lo conocido. El vuelo surge cuando sueltas, no cuando fuerzas. Cuando confías, no cuando controlas. Y aunque la expansión pueda asustarte al principio, pronto descubres que hay una naturalidad en moverte hacia adelante que nunca habías sentido mientras permanecías detenido en el miedo. El mito de la caída es uno de los mecanismos más antiguos de tu mente. Te ha contado durante años que arriesgarte es peligroso, que moverte es imprudente, que cambiar es sinónimo de pérdida. Pero ese mito comienza a desmoronarse en cuanto avanzas un centímetro hacia lo desconocido. Porque la realidad es otra, lo que te sostenía no era la estabilidad de tu vida anterior, sino tu capacidad interna de adaptarte, de sentir, de reinventarte. La caída imaginada es solo eso, imaginada. El verdadero riesgo no era saltar, sino quedarte atrapado en un lugar que ya no estaba alineado contigo. Y aquí, en este punto, descubres algo fascinante, tu energía cambia antes que tu circunstancia. Sientes ligereza incluso si tu entorno sigue reorganizándose. Sientes expansión incluso si aún no ves resultados concretos. Sientes libertad incluso si todavía estás aprendiendo a usar tus nuevas alas. El vuelo es un movimiento interno. Un reajuste silencioso donde tu esencia comienza a ocupar más espacio dentro de ti. Y ese movimiento emocional precede a todo lo demás. Tu mundo externo, tarde o temprano, termina reflejando la magnitud de tu cambio interno. En medio de este vuelo, también experimentas una claridad que te sorprende. La confusión se disipa. Las decisiones que antes parecían abrumadoras ahora se sienten obvias. Lo que antes te drenaba ya no puede sostenerse en tu campo emocional. Lo que antes te retenía pierde fuerza. Y en este nuevo estado, descubres que parte del vuelo consiste en dejar que las piezas que no vibran contigo caigan por sí solas. Ya no necesitas luchar para soltar, la vida lo hace por ti. Y tú simplemente sigues avanzando. El vuelo también te revela tu capacidad de sostenerte. Una capacidad que siempre estuvo ahí, pero que permanecía oculta bajo las narrativas del miedo. Ahora entiendes que no necesitas certezas para estar seguro, porque la verdadera seguridad proviene de la conexión contigo mismo. Comprendes que no necesitas controlar cada detalle porque la vida coopera contigo cuando estás alineado. Descubres que la verdadera protección no viene de evitar riesgos, sino de honrar tu intuición. Y esa comprensión se vuelve tu combustible, tu impulso, tu soporte. En este tramo del viaje, también aparece un tipo peculiar de paz, una paz seria, madura, casi solemne. Es la paz de saber que finalmente dejaste de negociar con tu verdad. La paz de aceptar que ya no estás dispuesto a volver a la versión reducida que sostenías antes. La paz de reconocer que tu vida, tal como se está reconfigurando, no es un accidente, sino una respuesta a tu decisión interna. Esta paz no elimina todos los desafíos, pero te coloca por encima de ellos. Ya no eres un espectador pasivo de tu destino, eres el creador consciente de lo que viene. El vuelo, sin embargo, no está exento de sombras. A veces sentirás que avanzas demasiado rápido, otras que avanzas demasiado lento. Habrá momentos en los que dudes de tu dirección. Momentos en los que extrañes la sensación de seguridad que te ofrecía lo antiguo. Pero cada vez que aparece la duda,
también aparece una voz más profunda que te recuerda que el único camino que realmente te pertenecía era este. Esa voz, que antes estaba amortiguada por el miedo, ahora se vuelve guía. Y tú aprendes a confiar en ella con una intimidad nueva. Lo más hermoso de este proceso es que el vuelo no te lleva a un destino externo, te lleva de vuelta a ti. Te reconecta con tu esencia, con tus deseos auténticos, con tu poder interno. Te muestra que la vida que anhelas no está escondida detrás de puertas inalcanzables, sino detrás de las capas que estabas listo para soltar. Y a medida que asciendes, descubres que no solo estás avanzando hacia un futuro más alineado, sino regresando al lugar donde tu alma siempre supo quién eras. Alcance. Eso es lo que estás viviendo ahora. Un alcance que no escapa hacia arriba, sino hacia adentro. Un vuelo que no surge del vacío, sino de la verdad. Y aunque el paisaje todavía se esté revelando, ya sabes lo esencial, no te caíste. Nunca te ibas a caer. Solo necesitabas recordar que ya tenías alas. Capítulo 17. Convertirte en lo que siempre estaba latente. Emanancia es la palabra que mejor describe este último tramo de tu viaje, donde ya no estás buscando transformarte, sino permitir que lo que siempre vivió dentro de ti tome la forma que durante años mantuviste reprimida. Es un surgimiento, una irradiación, un florecer que no se fuerza ni se inventa, sino que se revela. Durante mucho tiempo pensaste que tenías que construirte, corregirte, mejorarte, moldearte a un ideal externo. Pero ahora comprendes algo mucho más profundo, no necesitabas añadir nada, solo quitar lo que te cubría. Lo latente no era ausencia, era potencial. Era la versión íntegra de ti que aguardaba el momento adecuado para emerger. Y ese momento, aunque te sorprenda, es ahora. Llegar hasta aquí te costó honestidad, renuncias, duelos, decisiones incómodas, avances a ciegas, confrontaciones contigo mismo. No hubo atajos. No hubo caminos perfectos. Cada paso, incluso los que parecían retrocesos, fue parte del proceso que te trajo hasta esta revelación. Tú no te encontraste, tú regresaste. La versión que está emergiendo hoy no es nueva, es auténtica. Es la que existía antes de los miedos, antes de las expectativas ajenas, antes de que la vida te empujara a reducirte. Esta emanancia es el resultado de soltar todo lo que te impedía verte, de derribar cada capa que fue construida con más dolor que verdad. En esta fase final, la expansión se siente diferente. No es euforia ni exaltación, es estabilidad interna. Es la sensación de estar completo sin depender de condiciones externas. Es el reconocimiento silencioso de que, incluso si el mundo te reta, tú ya no te abandonas. Hay una firmeza suave en ti, una fuerza tranquila que no necesita demostrarse. La transformación dejó de ser esfuerzo y se convirtió en presencia. Ya no tratas de probarte, simplemente eres. Convertirte en lo que siempre estuvo latente también transforma tu relación con tu propósito. Antes buscabas respuestas afuera, querías señales que te dijeran qué camino seguir, esperabas validación para sentirte seguro. Ahora entiendes que tu propósito no es una meta fija, sino un movimiento interno que se activa cuando vives desde tu verdad. No se trata de hacer algo extraordinario, sino de ser extraordinariamente tú. Desde esa coherencia, las decisiones se vuelven limpias, las oportunidades llegan con más fluidez y las sincronicidades se multiplican. La vida responde cuando tú respondes a tu esencia. Este nuevo estado también te permite amar de manera distinta. Cuando uno se reconoce, deja de buscar en otros lo que antes negaba en sí mismo. Ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no temes mostrarte, porque sabes que quien te elija desde ahora, te elige desde lo real. Tus vínculos se vuelven más claros, más respetuosos, más honestos. El amor deja de ser un refugio del miedo y se convierte en un espacio de crecimiento. Y lo más importante, aprendes a amarte sin condiciones, sin juicios, sin exigencias desmedidas. Te vuelves hogar para ti. También notarás que tu creatividad se expande. No solo en actividades artísticas, sino en tu forma de vivir. Te vuelves más intuitivo, más arriesgado, más dispuesto a explorar. Lo latente no solo era una identidad reprimida, era una energía contenida que ahora, liberada, encuentra formas nuevas de expresarse.
Te sorprende descubrir deseos que habías olvidado, talentos que habías minimizado, pasiones que creías imposibles. Esta expansión no es un accidente, es el resultado natural de abrir espacio dentro de ti. En este tramo final también aparece algo hermoso, la capacidad de sostener tu crecimiento sin sabotearlo. Antes, cuando algo bueno llegaba a tu vida, aparecían dudas, culpas, temores. Ahora, cuando algo bueno entra, no te cuestionas si lo mereces, lo recibes. No te escondes detrás de la prudencia, ni esperas el desastre, ni buscas razones para desconfiar. Comprendes que lo bueno no es un premio, sino un reflejo de tu transformación interna. Y te permites disfrutarlo sin pedir disculpas. Convertirte en lo que siempre fue latente también trae claridad sobre lo que ya no tiene lugar en tu vida. No desde el rechazo, sino desde la comprensión. Sabes que algunas personas, etapas y lugares fueron esenciales para tu camino, pero no tienen por qué acompañarte en tu expansión. Agradece su existencia sin forzar su permanencia. Te despides sin rencor, porque ahora entiendes que la evolución no exige sacrificio emocional, sino alineación. Y tú, después de todo este recorrido, eliges alinearte contigo. Hay un momento, justo aquí, donde te das cuenta de algo fundamental: llegaste. No a un destino externo, sino a ti. A tu centro. A tu voz. A tu presencia. A tu poder. Y aunque seguirás creciendo, porque el crecimiento nunca termina, ya no crecerás desde la falta, sino desde la plenitud. Ya no avanzarás desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no buscarás afuera lo que ahora reconoces dentro. Emanancia es, entonces, el cierre natural de este camino. Pero no como un final, sino como un inicio. Un inicio donde ya no temes tu luz. Donde ya no negocias tu verdad. Donde ya no reduces tu grandeza. Un inicio donde lo latente deja de ser posibilidad y se convierte en realidad. Y tú, finalmente, te habitas. Porque la verdadera transformación no fue convertirte en alguien más, sino recuperar la persona que siempre estuvo esperando tu regreso.